buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 20 de abril de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 15 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, magistrado presidente. Gracias. Magistrada María Raquel Baracas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrados. Magistrados, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia, por favor. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 4 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y, a su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistrados, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 111/23PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Este recurso de reclamación TOCA 111/23 fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 9 de diciembre de 2022 por la segunda sala de este tribunal en el diverso proceso administrativo número 71/65/22, en el cual se determinó desechar la demanda promovida por la parte actora. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. La parte actora en el juicio de origen promovió demanda de nulidad en contra del acuerdo editado el 26 de agosto de 2022 por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, mediante la cual se declaró improcedente su petición. Dicho asunto fue turnado a la segunda sala y, una vez seguido el trámite respectivo, el 9 de diciembre de 2022, se emitió acuerdo en el cual se desechó la demanda promovida por la hora recurrente. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora presentó un recurso de reclamación que hoy nos corresponde su resolución. Es así que el análisis de los agravios primero, segundo y tercero que integran el pliego de reclamación se realizará de manera conjunta, dada la íntima vinculación que los argumentos de tales disensos guardan entre sí. Luego, a juicio de esta ponencia, se considera que los argumentos de reclamo formulados por la recurrente resultan infundados, como a continuación me permito explicar. En el acuerdo recurrido se aprecia que la sala determinó desechar la demanda promovida por la parte actora por ser notoriamente extemporánea, en términos de lo previsto por el artículo 163, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ello, pues, constató que el término legal previsto para promover su acción, la demandada,
había fenecido con anterioridad a la presentación de la misma. Además, la sala explicó que aun cuando el actor manifestó haber instado la causa administrativa 2053, diagonal tercera sala, diagonal 22, de la cual se desistió, lo cierto era que el periodo para la presentación de su demanda no se vio interrumpido, y añadió que, para ejercitar de nueva cuenta la acción intentada, debió haberla realizado dentro del término de 30 días hábiles, conforme a lo estipulado en los artículos 33, fracción primera, y 263, párrafo primero del multireferido Código de la Materia. Ahora bien, y en oposición a lo aseverado por la parte recurrente, se aprecia que en el acuerdo recurrido sí colmó debidamente los principios de exhaustividad y congruencia, ya que le fueron expuestas las razones y motivos por los cuales se consideró inoportuna la presentación de la demanda, así como el sustento legal aplicable para ello. Además, se colige que en su escrito inicial de demanda, la parte actual reconoció que el 17 de marzo del 2022 le fue notificada la resolución impugnada, y el 30 de ese mismo mes y anualidad promovió demanda de nulidad ante este tribunal, radicándose la misma en el índice de la tercera sala bajo el número progresivo 2053, diagonal 22, de la cual se desistió, y en consecuencia, el 28 de noviembre de 2022 se decretó el sobreseimiento de la instancia, decisión que le fue notificada en esa misma fecha. Además, la parte actora agregó en su demanda que en términos de lo establecido en el artículo 220 del Código de la Materia, la causa procesal promovida suspendió el plazo legal para presentar la demanda desde la fecha en que fue presentada la demanda y hasta el momento en que fue notificada la resolución en la que se determinó el sobreseimiento. Sin embargo, y adversamente a lo esgrimido tanto en su escrito de demanda como en el reclamo ahora en estudio, la hipótesis prevista en el artículo 220 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no tiene la aplicación en la especie ni puede ser interpretada en los términos planteados por el recurrente. Ello, pues dicho precepto legal en vinculación con el numeral 219 del mismo ordenamiento regula la prescripción y caducidad como formas de extinción de la potestad sancionadora del Estado, así como el supuesto específico para suspender el plazo legal establecido para tales efectos, consistente en la impugnación de los actos administrativos que fijan una sanción al infractor. De ese modo, y como atinadamente se determinó en el acuerdo recurrido, el supuesto de suspensión que fue invocado por la hora recurrente no es un medio válido ni aplicable para inmovilizar el plazo legal para promover un proceso administrativo, previsto por el artículo 163, primer párrafo del Código en cita. Dicho pronunciamiento en congruencia con lo resuelto por este mismo órgano jurisdiccional en la resolución emitida el 22 de marzo de 2023 dentro del recurso de reclamación toca 100 diagonal 23, que se cita por esta ponencia como precedente. Ante este panorama, se colige que entre el día en que inició el término legal para presentar la demanda y el 5 de diciembre de 2022, fecha en que fue presentada la misma, transcurrió notoriamente en exceso el plazo de 30 días para presentar dicho curso y, por tanto, se concluye que el escrito de demanda fue presentado de manera inoportuna conforme a las reglas procesales aplicables. No se soslaya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con el ordinal 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia de manera efectiva e idónea mediante un medio de defensa que permite un análisis para determinar si existe o no una violación a derechos humanos y en su caso proporcionar una reparación. Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus reiteradas jurisprudencias, ha recalcado que el derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es irrestricto en favor de los gobernados, ya que para efectos de analizar el fondo de los planteamientos propuestos por las partes en una instancia jurisdiccional, resulta indispensable para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad el cumplimiento de los presupuestos procesales necesarios. Por tal motivo, es necesario que previo al estudio enderezado al fondo de la controversia, el órgano jurisdiccional verifique la procedencia del proceso conforme a lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos correspondientes. Además, contrario al disenso expuesto por la parte recurrente, se clarifica que no existe transgresión alguna al principio pro persona, pues tal directriz no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas por el recurrente deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera bajo el pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca. De ahí que se considere como ineficaz el disenso en estudio. En consecuencia,
ante lo infundado e inoperante de los 3 agravios esgrimidos por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo debatido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 111/23 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno el recurso de reclamación a cargo de la segunda sala, identificado con el TOCA número 135/23 PL, juicio en línea, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por el ayudante de fontanero adscrito al sistema de agua potable y alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 16 de diciembre de 2022, dictada en el proceso administrativo sumario 118 sala especializada 21 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declara la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 14 de diciembre de 2020 y el estado de cuenta y recibo del servicio de agua potable expedido por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato de 11 de enero de 2021, correspondiente a la cuenta a nombre de la parte actora. En el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, el ayudante de fontanero adscrito al sistema de agua potable y alcantarillado de León, Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el ayudante de fontanero adscrito al sistema de agua potable y alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único motivo de disenso, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el magistrado quo omitió estudiar la contestación de la demanda, específicamente la defensa que se propuso respecto al señalamiento de que el acto combatido fue emitido por autoridad competente. Resulta inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado con apoyo en dos razones fundamentales. La primera, se desprende que no se informó al destinatario del acto impugnado el nombre, cargo y atribuciones del funcionario servidor público que dictó el acto controvertido, puesto que solamente se precisó el nombre de quien entregó o notificó la boleta de infracción. Asimismo, no se precisa el número propio relacionado con la firma autógrafa del servidor público competente para imponer la sanción relativa. Y segundo, se dictó en contravención a lo previsto en el artículo 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Es decir, fue dictada por una ausencia total de fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad emisora. Como se aprecia en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se expusieron dos razones fundamentales para sostener su sentido y de su estudio se advierte que cada una por sí misma es suficiente para justificarla. De ese modo tenemos que este concepto de agravio solo se dirige a controvertir el segundo de los razonamientos relativo a la ausencia temporal de fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad que emitió el acto controvertido, sin impugnar lo relativo a la carencia de firma de la autoridad que emitió el acto impugnado, ya que las firmas que constan en el mismo pertenecen a quien lo notificó.
Bajo esta tesitura, los agravios expresados en el recurso de reclamación son inoperantes y por ello queda incólume la sentencia controvertida en relación a que el acto impugnado carece de firma de la autoridad que lo emitió y este vicio resulta suficiente para sostener la nulidad del acto controvertido, decretada en el fallo aludido, ya que para revocarlo deben quedar desvirtuados todos los razonamientos externados en la misma. De ahí la inoperancia de este concepto de agravio. En consecuencia, por lo expuesto y demás, con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 135, diagonal 23 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 574, diagonal 22 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrada. Magistrados, buenos días. Abordo a continuación lo relativo al recurso de reclamación TOCA 574, diagonal 22 PL, para el cual comparto los siguientes antecedentes. La parte actora promovió el proceso de origen en contra del acta número 8, relativa a la sesión ordinaria 23 de noviembre de 2021, celebrada por el Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato. Concretamente, el acuerdo adoptado por donde se dejó sin efectos el título de concesión otorgado a favor de la parte actora en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado, con residencia en Guanajuato, dentro del juicio de amparo 80, diagonal 2020, en su escrito de demanda, la parte actora solicitó la suspensión para que no deje sin efectos el título de concesión y para que le permita continuar prestando el servicio público de transporte de personas en la modalidad suburbano con categoría segunda clase. La tercera sala de este Tribunal de Justicia Administrativa, mediante el auto del 25 de marzo de 2022, negó la suspensión solicitada. Inconforme con el sentido del acuerdo, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar el acuerdo recurrido. El primer agravio, en el que la parte actora manifiesta en esencia que la suspensión no vulnera el interés general, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado. Es importante tomar en consideración para el otorgamiento de la medida cautelar que no se cause perjuicio al interés social cuando con dicha medida se prive a la colectividad de un beneficio que les otorgan las leyes, o se le infiera un daño que no tenga de otro modo como resentiría, dado que el interés social radica en aquellos hechos, actos o situaciones de los cuales deriven provechos o ventajas de la sociedad, satisfaciendo una necesidad colectiva, logrando el bienestar de la comunidad o evitando trastornos y peligros para ésta. Así, sin prejuzgar el fondo del asunto, se advierte que, contrario a lo señalado por el recurrente, al permitir que se preste un servicio de transporte sin haberse llevado a cabo el procedimiento correspondiente, no se tiene la certeza de que éste cumpla con las especificaciones técnicas correspondientes para su prestación y que el actor tenga la capacidad legal, técnica, material y financiera para la prestación del servicio, lo cual puede traducirse en una afectación mayor al interés de la colectividad que en su beneficio, al haberse otorgado en un momento dicha concesión sin observarse las formalidades del procedimiento previsto en el artículo 184 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. En caso concreto, el perjuicio al interés social se considera mayor a los daños y perjuicios que pues la necesidad de contar con la concesión que presta el servicio público de transporte de personas en la modalidad de suburbano con categoría segunda clase en el municipio de San José Iturbide encuentra su razón en que el servicio público de transporte en sus distintas modalidades funcione con estricto apego a las disposiciones legales que permitan su actividad.
por lo que si en el proceso de origen la parte agraviada al momento de presentar la demanda no acreditó contar con la concesión para prestar el servicio público de transporte, al haberse dejado sin efectos en el punto cuarto del acuerdo tomado en la sesión ordinaria 23 de noviembre del 2021 celebrada por el Ayuntamiento de San José Iturbide, no se le puede permitir al amparo de la suspensión continuar prestando el servicio público de transporte de personas ni ordenar a las autoridades se abstenga de detener, multar, infraccionar, remitir a depósito municipal, interferir o impedir la prestación del servicio, lo cual obedece a que el servicio de transporte debe de prestarse en condiciones óptimas que dignifiquen a los usuarios y propicien el uso de transporte colectivo, el lugar del personal, por lo que sería contrario al interés social y a las disposiciones de orden público conceder la medida cautelar y permitir el funcionamiento de un servicio de transporte de personas sin la concesión correspondiente. De ahí lo infundado del agravio de estudio. En este orden de ideas, el agravio segundo también resulta infundado, pues como se estableció, al momento en que el actor presentó su escrito inicial de demanda, la concesión ya había dejado sin efectos por el acta 8 relativa a la sesión ordinaria de 23 de noviembre del 2021, celebrada por el Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado, con residencia en Guanajuato, dentro del juicio de amparo 80/2020. Por lo que el conceder la suspensión para el efecto de que la parte actora prestar el servicio de transporte aludido sin acreditar que cuenta con la concesión vigente tendría como resultado reconocer un derecho a la parte actora, con lo que no contaba al momento de presentar la demanda, lo cual es propicio en su caso en la sentencia que resuelve el fondo y no es propio de la suspensión de que se trata de una medida cautelar que preserva una prerrogativa. No se trata de constituir algún derecho que previamente no tuviera la parte actora, toda vez que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén previamente incorporados a la esfera jurídica de quienes lo solicitan, con anterioridad a la transmisión de la medida cautelar, pues lo establecido en el marco jurídico del Código revela la intención de evitar que, sobre pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorga a la parte actora el goce de una prerrogativa de la que no era titular. En otras palabras, la suspensión del acto presupone la existencia de un derecho ya incorporado a la esfera jurídica de la parte actora que ha sido vulnerado por la transgresión que le irroga la emisión y o ejecución del acto de la autoridad, lo cual significa que por ese motivo, ante la apariencia de un buen derecho, que de ser jurídica y materialmente posible a determinación fundada y motivada del juzgador, al otorgarse la suspensión, se restablezcan provisionalmente a la parte actora en el goce del derecho violado, mientras que se decide el juicio de lo principal, en cuyo caso, de abstenerse sentencia estimativa, dicho restablecimiento será definitivo. Por lo que es materia de la sentencia que resuelve el fondo del asunto, lo que procede en relación con el acuerdo que dejó sin efectos el título de concesión de la parte actora en la que señala que contaba, ya que suspensión del acto o resolución es una institución jurídica procesal que, en función de la medida cautelar o de seguridad por regla general, su otorgamiento tiene efectos conservativos, esto es, mantener las cosas en el estado en que se encuentran, mediante la paralización transitoria de los efectos jurídicos y materiales del acto o resolución impugnada en tanto sea pronunciada sentencia. Así como puede advertirse de los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, su finalidad consiste en principio en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran alguna afectación en su esfera jurídica, mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada, efectos restitutorios. De ahí lo infundado del agravio en estudio. Por todo lo anterior, es procedente confirmar el acuerdo dictado por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 554/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 171/23 PL, listado como sexto punto del orden del día.
Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo. Toca 171/23. Fue interpuesto por el representante legal de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido el 17 de enero de 2023 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 327, cuarta sala, 2023. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 31 de diciembre de 2022, el representante legal de la parte actora presentó demanda de nulidad en contra de la determinación del crédito fiscal emitido por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato, contenido en el recibo 2255-10-21-2. Dentro de su escrito inicial, la parte actora solicitó se le concediera la suspensión con efectos restitutorios con el objeto de que se le reactivara el suministro de agua potable. El asunto fue turnado, como se dijo, a la cuarta sala y el 17 de enero de 2023 se emitió acuerdo donde negó la suspensión solicitada. Inconforme con dicho acuerdo, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. En el único agravio, el recurrente expuso como base de su inconformidad que la magistrada supernumeraria del tribunal negó a mi representada la medida cautelar provisional solicitada, siendo omisa en considerar que mi representada solicitó la reactivación del servicio de suministro de agua potable con la finalidad de que sus trabajadores satisfagan sus necesidades fisiológicas de limpieza mínima básica, siendo que por dicha situación debió concederse la medida cautelar positiva solicitada, empero ello jamás sucedió. Tal agravio es infundado en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, es necesario considerar que en su escrito inicial de demanda el recurrente solicitó en su apartado que denominó capítulo de medidas cautelares lo siguiente, y cito: se solicita la medida cautelar positiva con efectos restitutorios consistente en la reactivación del servicio de suministro de agua potable como consecuencia de los créditos adeudados contenidos en la resolución impugnada en el presente juicio de nulidad, que a la fecha se encuentra suspendido. Dicha medida cautelar debe otorgarse toda vez que no se causa perjuicio evidente al interés social y tampoco se contraviene disposiciones de orden público, aunado que tampoco se deja sin materia el presente juicio, siendo que ninguno de estos supuestos se actualiza. Asimismo, en sus siguientes apartados, el ahora recurrente expuso que el servicio de agua potable es un derecho humano consagrado en la Constitución Federal y que, por tanto, su solicitud no incidía en el desenvolvimiento de las demás personas y grupos sociales, sino que solo en quien lo solicitó. Expuso además que la suspensión solicitada no dejaba sin materia el proceso administrativo. De esta manera, es falso que el recurrente hubiera formulado su solicitud bajo la pretensión de satisfacer las necesidades fisiológicas y de limpieza mínimas básicas de sus trabajadores. Por tanto, no es dable considerar la existencia de una omisión por parte de la CUO al no valorar esa situación. Así, dado que la causa de inconformidad del recurrente se encuentra soportada en un postulado no verídico, por ello resulta inoperante. Con independencia de lo anterior, debe considerarse que para el otorgamiento de una medida cautelar de suspensión es necesario analizar de forma escalonada los siguientes requisitos. 1. Petición de parte. 2. Existencia del acto impugnado. 3. Que el acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Y 4. Que no se siga a perjuicio del interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Estos requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impediría seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, lo que implicaría la improcedencia de la medida cautelar. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que de concederse la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público, en concreto el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como los artículos 312 y 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, que prevén que en caso de incumplimiento del pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y drenaje, se podrá suspender la prestación de los mismos y, por excepción, en el caso de uso doméstico, se otorgará la dotación de agua suficiente para las necesidades básicas. Y toda vez que en el caso que nos ocupa nos encontramos en presencia de un contrato que involucra a una negociación comercial, en este caso una herrería y soldadura y lugar donde se realizan soldaduras,
No se actualiza la excepción que contempla el artículo 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato y por ende no es procedente, como lo acordó la Sala, otorgar la medida cautelar solicitada. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la ACUO. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 171, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito de favor dé cuenta de los asuntos generales. Gracias. Gracias, magistrado presidente. Informo que el primer y único asunto general está motivado por las siguientes iniciativas: de adicionar una fracción séptima al artículo 25 y una fracción cuarta al artículo 26 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios; adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; y de adicionar un párrafo segundo a la fracción 27ª del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y un artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado. Ello de conformidad con los artículos 28 fracción primera, 25 fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15 fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de las opiniones jurídicas al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, y a todos los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 15 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:04. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.